Bien, el doctor Juan José Martans, docente del PAT, Escuela de Dirección de Negocios de la Universidad de Piura, es coautor de un libro denominado Una propuesta para reformar los sistemas privados de pensiones, el caso peruano, cómo ampliar su cobertura y cómo optimizar esta modalidad. Entiendo que el otro autor es el señor José Miguel Stock, ¿pues exactamente, que es también catedrático de esta destacada escuela y universidad. Yo le decía al doctor Martans que además digamos, esta publicación entrega una serie de herramientas teóricos importantísimos, pero además que son coincidentes con una reforma que se viene implementando. Pero primero vayamos, doctor Martans, al libro. ¿Qué plantea la publicación? ¿Qué sugiere justamente en este tema clave, que es ampliar la cobertura justamente para optimizar la modalidad, que en este caso es, en buena cuenta, encontrar mejores niveles de rentabilidad y mayores beneficios a los aportantes? Muchísimas gracias, Mario. Fíjate, una de las principales características de nuestro sistema privado de pensiones es que tiene poca penetración en el mercado. Aproximadamente, bien, el número de afiliados efectivos, los que cotizan, representan el 14% de la población económicamente activa. ¿Qué significa esto? Si vamos nosotros a la experiencia costarricense o chilena, este mismo indicador está sobre el 60%. Si vamos a experiencias como la mexicana o salvadoreña, este indicador está en el doble aproximadamente. La gran diferencia es que en el caso del sistema peruano, estamos hablando del segundo bien más antiguo de toda América Latina. Ya va a trascender a las 2 décadas nuestro sistema privado de pensiones y aún adolece, no obstante sus virtudes, de esta delicada situación en cuanto a penetración en el mercado. ¿Qué tiene que ver? ¿Es la informalidad de nuestra actividad económica acaso el principal obstáculo? Fíjate, nosotros en la escuela partimos por la necesidad de elaborar el estudio en función de lo que arrojó el estudio cualitativo de mercado que hicimos. Analizamos a los afiliados y no afiliados en diferentes niveles socioeconómicos y lo que encontramos es que a la larga, grosso modo, la opinión de ellos era que el sistema era poco confortable, no generaba la información apropiada, no era conocido. Es más, lo sentían como absolutamente ajeno a su realidad. Los que hoy día se discute cómo incorporarlos, que es el segmento de trabajadores independientes no profesionales, ¿ya? Ellos, por ejemplo, nos sostenían en la necesidad de buscar una suerte de pensión que de antemano sea conocida a partir de un programa de ahorro a 20, 25 años. No nos satisface, bien, la posibilidad de aportar en un sistema donde no sabemos cuánto vamos a sacar. Así es. No nos satisface la posibilidad de aportar a un sistema donde sencillamente es engorroso el proceso de sucesión por efecto de herencia. No nos satisface ni conocemos, bien, qué pasa si una administradora de fondo de pensiones quiebra. Y estas respuestas son inquietantes. O sea, desconocimiento, falta de explicación, desconfianza. Después de 20 años, Mario. Es demasiado, ¿no? O sea, ¿sabes qué pasa? Y algo elemental. La gente ni siquiera ha interiorizado el hecho de que el fondo, concebido a través de la suma de capitalización individual de cuentas de los diferentes afiliados, es intangible, es autónomo, es independiente de la administradora. Así es. La administradora podría, como no, quebrar, pero el fondo es intangible. Ya, pero ahí hay un tema efectivamente de grave desinformación. Ahora, yo quiero ir un poquito más allá porque acá, usted sabe que los temas financieros los tratamos casi a diario. Usted ha sido superintendente de Banca y Seguros y AFPs. Correcto. Ya estaba en las AFP cuando usted era superintendente, aún Sin no. duda. Ya estaba en AFP, los plazos se me confunden, pero usted ha sido superintendente. Esto no va de la mano con el hecho de que en el Perú, tanto la cultura del ahorro, la cultura previsional, la falta de bancarización, es también una regla. Entonces, si partimos de un país donde eso es una normalidad, o sea, que es un país poco bancarizado, la gente ahorra poco, la gente previene poco, evidentemente el sistema previsional debería seguir, diríamos, casi la misma suerte. ¿O es una afirmación demasiado temeraria la que hago? Fíjate, Mario, para el caso de los diagnósticos que encontramos nosotros para explicar la escasa penetración en el sistema privado de pensiones de Perú,
La explicación es bien simplista, ¿no? Lo que dice es, el mercado laboral de Perú es rígido, ¿ya? Por lo tanto, al ser rígido, genera poca capacidad de empleo. Y al haber desempleo existe informalidad, ¿no? Yo creo que la explicación va mucho más allá. La explicación parte desde el desconocimiento de cómo opera el sistema y qué ofrece, hasta si el producto que ofrece el sistema privado de pensiones se adecúa a las expectativas y necesidades de gran parte del segmento poblacional que hoy día no está participando activamente en el sistema privado de pensiones. Este tipo de personas, nivel socioeconómico C y D, no están expectantes de una pensión de 1.600 soles, de 2.000 soles. Su canasta básica está en alrededor de 200 soles en la tercera edad, luego de 65 años. Su canasta básica personal, individual. Por tanto, en ese segmento, el tema de la pensión mínima es lo que, de alguna manera, les daría cierta protección. Pero en el caso de la pensión mínima, ellos tendrían que aportar ya a partir de lo que significa, por ejemplo, un recibo de honorarios. Claro. Y ellos no emiten recibos por honorarios. O tendrían que ser trabajadores dependientes, y no lo son. ¿Qué hacer en este caso? En este caso, lo más confortable es crear lo que se denomina un sistema de pensión solidaria, que existe con algunas variantes entre Chile y Colombia, y que nosotros estamos proponiendo que cuanto antes se establezca en el caso peruano. ¿Y cómo operaría, doctor Martán? Algunas características básicas. Primero, no es obligatorio, es voluntario. Segundo... Paro con ese tema que me parece que es crucial. Así es. ¿Cómo? Porque además ha sido parte de este debate que estamos dando hoy día. Además, apelo a su experiencia. ¿Cómo es posible que un elemento, una necesidad que es la previsión social, la protección social a las personas que terminan de trabajar a partir de determinada edad, que es una obligación del Estado ponerla en marcha, porque finalmente una persona que termina a los 65, 70 años, que no tiene protección previsional, termina siendo una carga para el Estado? Sin duda alguna. Entonces, la pregunta es, ¿cómo juega eso con la voluntariedad? De una manera muy simple. El producto lo adecuas a sus expectativas. O sea, un producto bajo. Por ejemplo, algunas características de este sistema. Tiene que ofrecer una pensión que de antemano sea conocida como resultado de un programa de ahorro. Ok. ¿De acuerdo? Tiene que ofrecer una pensión que sea flexible en cuanto a la posibilidad de retiro parcial en caso de una enfermedad terminal. Este tipo de personas del nivel socioeconómico C y D valoran muchísimo el factor... La flexibilidad. Incertidumbre, salud, ¿cómo voy a cubrir esto? Este tipo de gente... Pero paréntesis nuevamente, no se daría el caso que también lo hemos discutido hace años en el Perú, con el famoso tema de la CTS o de estos mecanismos de resguardo cuando una persona pierde el empleo. Terminó siendo un aumento de sueldo. Entonces, ¿qué nos va a garantizar que si le damos esa flexibilidad a la gente... Pasa 3, 4 meses, está debiendo 4 tarjetas de crédito, va, saca la plata y se comió Te voy a la explicar, pensión? permíteme explicarte. Este sistema, bien, estaría otorgando 3 programas de ahorro voluntario a la gente de menor ingreso, ¿de acuerdo? Entre 25, 27 soles y alrededor de 50 soles. Okay. Lo particular es que se necesita acumular un fondo de ahorro previsional solidario en aproximadamente 25 años, 300 meses. Y si se cumple con la frecuencia de aporte, bien voluntario por parte de este sector, lo que hace el Estado es darle una parte equivalente o aportar una parte equivalente dentro de su cuenta individual. Si estamos hablando de que un programa de ahorro previsional solidario requiere 27 soles de parte de una persona, bien, del nivel socioeconómico D, entonces lo que va a suceder es que el Estado va a tener que aportar 27 soles adicionales para efecto de, después de 25 años, esta persona pueda observar una pensión vitalicia de 200 soles. ¿Qué significa esto? Hemos calculado el impacto de esto, y el impacto de esto no arroja un costo para el Estado más allá del 0.3% del PBI promedio anual para los próximos 10 años. Es totalmente manejable. Absolutamente manejable. Imagínate tú lo que estamos financiando hoy día en el Sistema Nacional de Pensiones. Bien, más de la mitad de las pensiones de las personas hoy día en jubilación.
pertenecientes al Sistema Nacional de Pensiones. Pero también estamos proponiendo de manera integral la necesidad de reforzar y consolidar el sistema privado de pensiones. ¿Cómo así? Acciones concretas. Primero, bien, homogeneizar, igualar las condiciones de pensión mínima que hoy día ofrece el Sistema Nacional de Pensiones con el sistema privado. Tú sabías, por ejemplo, que en el Sistema Nacional de Pensiones, bueno, para tener este beneficio necesitas tener 20 años de aportación como mínimo. Y la no condición. Muchos lo van a lograr. No, pero por supuesto. Y no lo saben. Así es. Pero si tienes 20 años, por lo menos vas a tener una pensión de 417 soles. Que es muy exigua, ¿no? Ya, ahora en el sistema privado, los únicos que tienen derecho a la pensión mínima son los que han tenido un aporte, por lo menos antecedentes de aporte en el Sistema Nacional de Pensiones. Correcto. Bien, el resto no lo va a tener. Como esta gente interioriza este tipo de información, lo que hace en principio es ir al Sistema Nacional, indistintamente, porque piensan que está asegurada su pensión mínima y no reconocen los 20 años de aporte. Si las condiciones son diferentes, entonces automáticamente la gente va a preferir el Sistema Nacional y no el privado. Así es. Y si trasladamos este beneficio al privado, lo que te aseguro es que al trasladarse más pensionistas o más afiliados al sistema privado, lo que vamos a tener es una reducción de costo neto en el Estado. Por economía de escala. Por economía de escala. Entonces yo lo que te digo es, hay una suerte de punto pendiente, elemento pendiente tras la reforma del sistema privado de pensiones. Hay que buscar que el Sistema Nacional de Pensiones poco a poco vaya diluyéndose en su presencia. Hay que buscar que reforzar al sistema privado de pensiones. El sistema privado de pensiones, ¿es posible ampliar su cobertura a través de la inclusión de trabajadores independientes profesionales que emiten recibos de honorarios? Sí. ¿Obligatorio? Sí. Y hay que crear un tercer eslabón, el sistema de pensión solidaria. Eso es fundamental. Si no funcionan los tres, no va. ¿Sabes a cuánto estaría creciendo el nivel de cobertura Perú estimado por nosotros de acá a los 10 próximos años? ¿Cuánto sería el estimado? Bien, hoy día el sistema nacional y el privado generan una cobertura de 22% de la población económicamente activa. De acá a 10 años pasaríamos a 49%. Aplicando estas medidas, sin duda, según la estimación. Así es. Creo que es una medida a discutir. Me parece una propuesta muy interesante. Es cuestión de que las autoridades, el MEF, la superintendencia, abran un debate, digamos, cerrado de laboratorio para ver los pros y los contras, pero yo creo que sí, yo creo que se ha planteado ya una reforma en la actualidad que está en curso. Dicho sea de paso, aquí tengo el dato, hay más de 12.000 independientes que se acaban de afiliar en esta última etapa, justamente de obligando a los independientes por encima de los 750 soles y gente que tiene menos de 40 años a afiliarse al sistema. Pero creo que, como bien dice el doctor Martans, deberíamos dar un enfoque bastante más integral al tema para ver el largo plazo, ¿no es cierto? Y entender por qué esta poca penetración aún del sistema previsional en el Perú en relación a otros países de América Latina. Y creo que podríamos encontrar soluciones bastante más importantes y eficientes. Doctor Martán, yo le dejo muchísimo por estar con nosotros. Muchísimas gracias, y ahora Mario. quisiera invitarlo en los próximos días a hablar ya de esta reforma. Yo sé cuál es la propuesta macro, así que vamos a hablar de cómo viene avanzando, o a evaluar cómo viene avanzando la reforma planteada por el gobierno, que creo que también es clave. Hay mucha expectativa. Así es. Y de una manera también se juega la legitimidad, ¿no es cierto?, de este sistema y su consolidación en nuestro país. Gracias, doctor Martán. Nuevamente, a ti, Mario. Nos vamos a la pausa y regresamos ya con nuestra segunda entrevista.